Buenos días, ¿cómo están? Este es un video sobre geopolítica. Es un video, como les había mencionado en las clases que hemos tenido o que vamos a tener en el caso de segundo C. Es un video de extensión y profundización del tema. Durante las clases online orientamos el tema de la geopolítica a su versión práctica, a su versión en la vida real, y por eso analizamos los conceptos y el caso de Rusia específicamente. Este video les va a dar un poco más de marco teórico para que entiendan a cabalidad todo lo que vimos. Ahora, empezando por lo que es la geopolítica, habíamos dicho, y ahora lo recalco, que la geopolítica actualmente podemos decir es dos cosas. Por un lado es un estudio y por otro lado es una actividad. Comencemos por el estudio, por la versión académica de la geopolítica. La geopolítica sería una disciplina de orden sociológico, de ingeniería social tal vez, que tiene por objeto estudiar, valga la redundancia, las características geográficas de un país. No, con geográficas no me refiero a su posición geográfica solamente, sino también a sus recursos naturales, a su ubicación física, que muchas veces es crucial, a la topología en caso de guerra. La topología, como ustedes saben, estudia las características del suelo en función de su forma, altitud, etc. Y también los países aledaños, porque dependiendo de qué países tengamos a nuestro alrededor, podemos realizar con ellos convenios o los podemos tener de constantes enemigos. Es decir, todas esas cosas están relacionadas con la geografía de un país. Y la geopolítica es la ciencia que estudia todos estos aspectos geográficos para, en función de ello, establecer políticas en todo sentido, económico, de seguridad, de urbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Políticas en general. Las políticas vienen dadas desde la Constitución, que es el libro donde están todas las políticas de las cuales se desprenden las leyes, por así decirlo. Muchas de ellas son leyes en sí, pero en todo caso dan el marco general. De la misma manera, la geopolítica nos daría esos datos, esa información para nosotros poder establecer ciertas políticas en el país, pero sobre todo fuera del país. Es decir, establecer cómo nos vamos a comportar con respecto a otros países. En el caso del Ecuador, por ejemplo, la geopolítica no parecería tan relevante, y es cierto porque somos un país comparativamente pequeño, con muchos menos conflictos que los países del primer mundo. Me refiero a conflictos de tipo bélico, que son los que dan mucho contenido, mucho que hacer a la geopolítica. Entonces no parece ser un tema relevante, pero este estudio de las variables geográficas y otras, con otras me refiero a humanas, ustedes encontrarán que en muchos sitios y en muchos libros se habla de que las variables humanas son también parte de la geopolítica, pero no es así. Si fuera parte de si esto fuera parte de la geopolítica, para comenzar, no se llamara geopolítica, aparte de que esto ya implicaría una categoría distinta a lo que significa todo esto. Entonces ya hablaríamos de otros modos de utilizar los recursos humanos. Así que nos quedamos con las variables geográficas. Es el estudio de las variables geográficas
geografía para poder aplicarlas a la política, especialmente a la política internacional. Ahora, la política como tal es un término que ha sufrido mucha degradación con el tiempo, pero es importante para que ustedes entiendan que esto teóricamente tiene sentido, idealmente tiene sentido, y no es la realidad cruda que es en realidad la geopolítica hoy por hoy. Que quiero recordarles, porque ustedes ya saben esto, que política viene de politeia. Politeia era el arte de gobernar. Por supuesto, todo esto en Grecia, ¿no? Polis eran las ciudades, y todo esto es utópico, por eso es que lo he marcado con una cruz, porque esta concepción de política como arte de gobernar era una idea muy ingenua en realidad por parte de los griegos. Es muy importante para todo esto recordar que la base económica de los griegos era la esclavitud. De esta manera ellos tenían un ingreso fijo, por así decirlo, porque cualquier manufactura, cualquier cosa que vendieran, cualquier cosa que produjeran, no les costaba casi nada hacerla, simplemente mantener a los esclavos, y por lo tanto, al no requerir inversión, casi todo era pura ganancia. Entonces, cuando un Estado, cuando un gobierno tiene mucho dinero o le sobra el dinero, puede comenzar a hacer cosas para su sociedad. Pero también puede comenzar a pasar que tanto dinero llama a la corrupción. Y el hombre no está preparado para tener gran dinero, y peor todavía para manejar mucho dinero que es ajeno. Por supuesto, me refiero a miles de millones de dólares, porque esos son los casos. Entonces comenzaron a haber ya degradaciones de tipo socioético en lo que ingenuamente se pensó en principio sería el arte de gobernar, el arte de organizar la ciudad, el arte de expandir la ciudad con un cierto sentido, por ejemplo, norte-sur, o va a tener la ciudad una forma redonda para que todos los puntos sean accesibles al centro, donde van a estar los edificios administrativos, cuántos edificios administrativos se requiere, qué edificio va a estar ocupado de todo lo que tiene que ver con la agricultura, cuál va a estar ocupado con el que tiene que ver con el comercio. Todas esas cosas eran el arte de gobernar. Era algo de lo cual uno debía hacerse cargo, según los griegos, y manos al asunto. Esa era la versión de política, una vez más, muy ingenua. Pero la política no es eso. La política, en realidad, nunca llegó a ser eso, porque ni siquiera en Grecia es que se vivió un periodo de administración pública que podamos decir fue un hito histórico que duró un significativo periodo de tiempo y del cual podríamos aprender algo, o por lo menos tener el recuerdo de que alguna vez nuestro sistema público no estuvo plagado de corrupción, de mediocridad y de todo aquello que ustedes, a pesar de su corta edad, conocen perfectamente. En realidad, la política podemos definirla como las formas de relacionamiento de distintos grupos de poder. Así de simple. ¿Cómo se relacionan estos grupos de poder, que pueden ser corporaciones, que pueden ser estados, claro, estados extranjeros, que pueden ser personas con mucho dinero, pero todas ellas tienen un poder tan grande que pueden
intervenir en los asuntos del Estado. Para que todas estas formas de relacionamiento funcionen exitosamente, claro, exitosamente para ellas, todo esto debe pasar por el Estado, porque es el Estado quien se encarga de las leyes, de las regulaciones, etc. Entonces, en casos de extrema corrupción, por ponerles un ejemplo, si estos grupos de poder quieren exportar, qué sé yo, quieren pescar más camarones de lo habitual, porque si hay una veda de camarón, de cuando en cuando, lo que significa que no se puede pescar o recoger camarón, porque si es que se lo hace, la especie entra en peligro de extinción. Bueno, eso a muchas personas les importa un rábano, como ustedes saben. Entonces, si un grupo de poder dedicado a eso quiere seguir pescando camarón, necesitaría una licencia que generalmente no se otorgaría debido al mes, porque ya se sabe que ese mes hay veda de camarón. Pues nada, en el peor de los casos, ojo, en el peor de los casos, suponiendo un caso de corrupción muy grave, tendría que pasar por el Estado para que las leyes, para que el Estado le permita hacer eso. Es decir, todos ellos en sus formas de relacionamiento tienen que pasar por el Estado. Esa es la razón de la feroz pugna política, por ejemplo, que ustedes ven aquí. Porque Estado significa dinero potencial a través de negociados. Imaginen ustedes, soy el alcalde de Pelotilehue, una ciudad inventada de Condorito. En Pelotilehue llega el coronavirus, y como llega en enero y yo ya veo, porque tengo mis asesores, lo que va a suceder, a pesar de que yo soy alcalde, le digo a mi hermano, y eso es un ejemplo muy simple, que compre absolutamente todas las mascarillas que pueda desde China de golpe, porque lo voy a necesitar. Y luego, cuando esas mascarillas se necesitan, yo aprovecho mi posición en el Estado para decir, cómprenle a esta persona. Es decir, hay miles de formas en las que se puede aprovechar el Estado. Por supuesto, cuando el Estado no es un buen Estado, lo cual es casi la mayoría del mundo, para obtener dinero. Por eso es que los grupos de poder entran en el ámbito político. Por eso es que ustedes ven que gente como Guillermo Lasso, que es un banquero, le interesa estar en la política. O Álvaro Noboa, que era un empresario, le interesa estar en la política. O Donald Trump, que es un empresario, es presidente de los Estados Unidos y quiere ser elegido otra vez. No es por amor a la patria, definitivamente. No es porque ellos realmente quieran sacar la patria adelante y que su pueblo surja, etcétera. No, es porque ellos tienen por ahí, siempre, directa o indirectamente, su interés. Pero ese interés necesita pasar por la venia, por el permiso, por lo que sea del Estado. Por eso es que se relaciona la política con la economía, en realidad, por esta malversación, por así decirlo. Pero recordemos que habíamos dicho, no es solo el estudio, sino es la actividad. La geopolítica sería así una actividad llevada a cabo por todos estos grupos de poder, que no hacen esto al ojo, no, contratan gente especializada en distintas ramas de lo social, de lo económico y de lo político,
como para aconsejarles qué es lo que va a pasar aquí, qué podría pasar acá. Mejor no inviertas en ese país. Por ejemplo, hay un concepto que se llama el riesgo país, que es un indicador que sirve a los inversionistas extranjeros para decidir si invertir o no en ese país. Nuestro riesgo país es muy alto debido a cosas como, por ejemplo, la estatización que hizo Rafael Correa de aquella empresa estadounidense, porque sí, y por la cual nos pusieron una multa exorbitante, y otras cosas por el estilo. Entonces, cuando un país como Estado comienza a desestabilizarse, por ejemplo, antes del periodo de Rafael Correa, nosotros tuvimos durante 10 años como 8 presidentes, o sea, fue un relajo todo, subía uno al poder, le hacían un golpe de Estado, después le hacían un golpe de Estado al que había hecho el golpe de Estado, luego elegían uno democráticamente, luego ese renunciaba o escapaba y quedaba el vicepresidente a cargo. Era toda una novela. Entonces, cuando hay ese tipo de desestabilización en un país, los empresarios desde afuera dicen, no, o sea, si pongo mi empresa ahí, capaz que me la quitan también, como le pasó a la empresa X de Estados Unidos. O sea, no. Todo eso por un indicador que se llama el riesgo país. Entonces ellos tienen gente que estudia todo esto para tomar las decisiones o para asesorar a quienes son dueños del dinero para tomar las decisiones. Y es ahí donde entra la geografía, porque una de las formas, una de las variables, uno de los aspectos que toma en cuenta la política para esto es su geografía. Entonces se vuelve una geopolítica. Hablábamos del caso de Rusia y cómo el hecho de que Rusia suministre gas natural a media Europa hace que él tenga poderío político que se traduce, por ejemplo, en votos, a su favor en la ONU. Es decir, cualquier cosa que nosotros podamos utilizar de nuestra geografía para movernos políticamente, especialmente de manera extranjera. Estados Unidos, que fue el caso contrario, como tiene muy poco petróleo, porque en realidad Texas tiene muy poco petróleo en comparación con Venezuela, con Medio Oriente, con Rusia. En todo caso, ellos, debido a sus variables geográficas, debido a su topología o a su geología, más bien dicho, ellos tenían que tomar decisiones en función de aspectos negativos. Es decir, no tenemos una cantidad suficiente de petróleo como para autoabastecernos. Ok, vamos a comenzar a comprar petróleo a otros países del mundo, pero, ojo, no podemos depender por siempre de otros países porque eso nos hace vulnerables. Así que tenemos que ir desde el principio apuntando a otras fuentes de energía que no sean necesariamente el petróleo. Y además, y esto fue una jugada genial, por así decirlo, desde hace décadas ellos han estado haciendo reservas de petróleo subterráneas. Y una parte del petróleo que no se utiliza, la guardan para los años venideros, para cuando el petróleo comience a escasear, para cuando el petróleo suba de precio. Es decir, esa es una manera de aprovechar la geopolítica, que la geografía, que en este caso es adversa a nosotros, ¿sí? Y en función de eso, determinar aspectos políticos. Por ejemplo, en tal estado, en Texas, debido a la geografía que hay en Texas, mucha rocosidad,
eso es el mejor terreno para hacer unas piscinas internas, porque si las hacemos en un terreno arenoso, como por ejemplo Dakota del Sur, entonces el petróleo se va a filtrar bajo tierra. Entonces, eso es una medida política, porque no es solamente lo externo, es también lo interno. En el mismo caso del petróleo con Estados Unidos, pero el caso externo, una de las cosas que más le critica Donald Trump a Alemania es su dependencia del petróleo, que como dijimos es de un 60%, de gas, de un 60% y del resto de Europa. Entonces les está dando la opción, les está diciendo que ellos no tienen opción más que servir a Alemania en el aspecto político porque ellos le proveen de gas. Esto es hasta cierto punto cierto, porque Alemania esencialmente vive de su industria, exporta tecnología, exporta productos farmacéuticos, exporta autos, computadoras en general. Entonces, para toda esa producción se requiere energía, y esa energía bien puede ser en forma de gas. El gas puede ser gas natural, es decir, directamente sacado de la tierra y conducido a través de una tubería hasta llegar a otras tuberías más delgadas que finalmente llegan, por ejemplo, a los hogares y así cocinan. Así funciona en Europa, tienen el gas centralizado. O esos ductos gigantes van a parar a las fábricas donde son utilizados para producir. Por lo tanto, el gas no es solamente necesario para la calefacción y para cocinar, es decir, no solamente es domiciliario su uso, sino que toda la industria productiva de Alemania funciona a base de gas, en un 60%, a base de gas natural. ¿Cuál es la otra opción? El gas natural licuado, es decir, extraer ese gas y someterlo a bajas temperaturas, muy bajas, específicamente 161 grados bajo cero. Cuando llega a esa temperatura, el gas de que estamos hablando, que es un 97% metano, este gas, por efectos químicos que ustedes conocen bien a estas alturas, este gas deja de ocupar tanto espacio y se puede comprimir y finalmente se vuelve líquido. De esa manera ocupa menos espacio, puede ser envasado y transportado por barco, por ejemplo. Llegan luego a una planta que hace el proceso inverso y calientan el gas para que el gas vuelva a tomar forma gaseosa, valga la redundancia, pero ese gas, por haber pasado por todo ese proceso, es un gas mucho más caro. Así que, ¿qué es más barato? Comprar gas natural licuado, que suele venir mucho, por ejemplo, de Dubái, o comprar el gas que viene de Rusia en tubería y que es exactamente el mismo gas. Entonces no es un asunto fácil de concluir. Alemania y otros países, por supuesto que han tratado de diversificar, sus fuentes de energía, pero no es una cosa fácil. El mundo funciona básicamente a base de combustibles fósiles, o sea, petróleo y gas metano. Entonces, de la noche a la mañana, pasar de lo uno a lo otro no es tan fácil. Y claro, la idea es definir la política internacional en función de lo que estamos haciendo con los recursos naturales y cómo estos señores tienen que ver con esto, porque muchas veces estos recursos naturales y etcétera son propiedades de estas formas de poder. Así que la cosa, como ustedes ven, es cada vez más enmarañada.
Pero para darles otro ejemplo de geopolítica, tenemos el caso de Costa Rica. Costa Rica esencialmente vive del turismo. Se especializó en el turismo. Y con especializarse me refiero a, se preocupó de que el Estado y los grupos de poder que decidieron invertir allá, por ejemplo los de los cruceros, invirtieron en que las playas estén limpias, en hacer puertos bonitos, agradables, en crear una cultura de servicio, incluso ellos llegaron a ofrecer cursos de inglés gratuitos para que los mercaderes, los comerciantes puedan comunicarse mejor con los turistas que les compran las cosas, los hoteles, el servicio, absolutamente todo. Así que Costa Rica tiene como principal ingreso el turismo. Esa es una forma de explotar la geopolítica. Nosotros podríamos hacer algo parecido con las Galápagos. De hecho lo hacemos, pero ni de lejos, con la misma técnica, con el mismo profesionalismo, podríamos sacarle 1000 veces más dinero, pero no lo hacemos. Y también en el continente tenemos lo que siempre se ha repetido, las 3 regiones geográficas, costa, sierra y oriente, en un pedacito muy pequeño, lo cual es raro en realidad. Entonces tú puedes estar en la playa y tan solo después estar en una de las ciudades más altas como Quito. De Pedernales a Quito son 4 horas. Entonces tú puedes pasar digamos, si eres un turista, tú puedes en una semana tranquilamente ver algunas playas hermosas, subirte a un nevado si es que estás en capacidad física de ello, y visitar el oriente, la jungla, conocer los chamanes, todas las culturas aborígenes, etc. Nosotros podríamos aprovechar eso, pero no lo aprovechamos tanto como podemos. Tampoco aprovechamos todas las oportunidades que tenemos de desarrollar proyectos hidroeléctricos. Las últimas iniciativas de proyectos hidroeléctricos han sido errores crasos, tienen fallas estructurales, como ustedes habrán oído en las noticias, y eso significa que no valen, porque una falla estructural es, por así decirlo, una falla en el pilar de una casa. ¿Para qué vas a seguir construyendo sobre esa casa si es que el pilar está resquebrajado por la mitad? No es